Los productores de seguros, ahí tenemos la citación al expresidente Alberto Fernández para el 20 de noviembre a las 10 horas deberá ir a Comodoro Pi a su indagatoria, ¿no?, por esta causa de corrupción que es una de las que pesa sobre él en la justicia federal. Fíjense algunos de los datos que vuelca el juez Ercolini en esta decisión. ¿Cuánto se está investigando, Luis? Las comisiones que se pagaron en esos 4 años. 3.364 millones de pesos, perdón, 3.364 millones de pesos es lo que se está investigando que se pagó en estas comisiones irregulares, con algunos detalles, por ejemplo, probados según los informes que ya la justicia recolectó, 105 pruebas hay incorporadas a la causa, en las que se constata que efectivamente, como contamos muchas veces, Luis, hubo comisiones de hasta el 25% en estos contratos que hacían las entidades públicas a través de Nación Seguros con estos brokers para asegurar los distintos bienes del Estado que en definitiva se terminaba pagando más a través de Nación Seguros por estas comisiones con los brokers. 105 pruebas. A partir del 20 de noviembre será Alberto Fernández, después le seguirá Héctor Martínez Sosa, quien es en realidad su acreedor hace más de 20 años. Después le seguirá María Cantero, la mujer de Héctor Martínez Sosa y su secretaria privada de hace muchas décadas. Después le seguirá Alberto Pagliano, que era el titular de Nación Seguros durante la época de Alberto Fernández y también conocido de él desde el momento en el que había estado en Provincia Seguros, así que también viejo conocido Alberto Fernández. Y después comenzarán a desfilar por Comodoro Pi todos los brokers que están involucrados en esta causa. Daniel, es muy importante, Silvina también, es muy importante decirle a la audiencia que cuando alguien es citado a indagatoria, existe semiplena prueba sobre su responsabilidad. ¿Es así? ¿Me estoy equivocando? Es así. 10 días después, el juez Ercolini va a tener que decidir si lo procesa, lo sobresee o le dicta la falta de mérito, pero yo le pondría un número más redondo, son 17 millones de dólares en comisiones. Algunos brokers, como recién decía Camila, ni siquiera hicieron ningún trámite y Alberto Fernández firmó un decreto para que no haya licitación pública. Porque si hubiese habido una licitación pública, un concurso, a ver quién pedía la comisión más baja, pero hay un informe de la CIGEM muy clarito en cuanto a que son 17 millones de dólares fraude, negociaciones incompatibles con la función pública. Cuando te citan a indagatoria es porque estás en el horno, Silvina. Exactamente, mucho más con la magnitud de un expresidente, con la repercusión que eso tiene a nivel nacional y a nivel internacional. Cuando un juez cita indagatoria a un expresidente es porque ya tiene las pruebas suficientes para procesarlo. Y vos fíjate, Luis, que es el primero, ¿no? No va a ser... ¿Es el primer expresidente que no, es el primero en ir a indagatoria, es decir, de todos los imputados... Es el primero de todos los que llamaron en ir a indagatoria, muy importante. Exactamente, de los 39. Y hay otra causa que es todavía más mediática que esta y que también lo involucra a Alberto Fernández y en la que se produjeron novedades, ¿no? Camila, contanos. Con 99% de certidumbre, Luis, te diría que la semana que viene va a tener una segunda citación a indagatoria Alberto Fernández. ¿Una segunda citación indagatoria en la misma semana? Efectivamente. La semana que viene, salvo que pase algo que vuelque la causa hacia un lugar inesperado, la semana que viene lo van a citar a indagatoria Alberto Fernández por la causa de violencia de género de Fabiola Yáñez. Era algo que se anticipaba de alguna manera, que las indagatorias iban a llegar juntas, y te puedo confirmar por fuentes judiciales que llegaría la semana que viene, salvo que pase algo. Pero por ahora todo parece indicar, incluso el juez Ercolini en las últimas horas terminó de resolver el planteo de recusación que había hecho Alberto Fernández y con eso allana el camino para poder citarlo a indagatoria. Lilia, una mirada sobre esto, que por cierto es otra de las cosas que hacen que el sistema político y parte de la oposición esté encerrada en una especie de baldosa, ¿no? Y están bastante atrapados. Sus referentes más importantes están en un camino sin retorno. Alberto Fernández, ser acusado por su propia exmujer de haberla golpeado estando embarazada mientras nos tenían encerrados en la cuarentena. Espinosa procesado por abuso.
Perdón, Ahora, que dicho sea de paso, perdón Lilia que te interrumpa. ¿Está en Barcelona en este momento Espinosa, Daniel? Después que le pidió 10 millones de pesos prestados a la hija para pagar la fianza, porque él parece que no las tenía, por eso fue denunciado por una denuncia supuesto lavado de dinero, ¿no? Qué raro, ¿no? mirá si no Perdón. lo va a tener, ¿no? Si no lo va a tener. Pero bueno, tiene que hacerlo así prolijo, porque si no se nota demasiado. La justicia tiene me parece que no está bien que la justicia permite una cosa así, pero bueno, no pertenezco a ese poder, así que no puedo hacer nada. Lo que sí puedo decir es que cuando Javier Milei decía que la grieta era moral, tenía una razón absoluta. La grieta es moral. Vos fijate lo que hay de ese lado. Traición, golpes, degeneración, robo. Esperemos que salga el proyecto de ficha limpia. Ya está, bueno, la diputada Pablo Modelo lo presentó. Que esta gente no pueda presentarse. ¿No? Es una locura que esta gente pueda presentarse a elecciones. ¿Qué estás oyendo de presión sobre los camaristas que dentro de días deben decidir la casi segura y eventual condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de vialidad? Daniel, contame. Lo que se escucha dentro y fuera de Comodoro Pi. Mensajes telefónicos, advertencias. En el Consejo de la Magistratura también hubo varias señales, ¿no? Porque los 3 camaristas de casación que habían favorecido Calcaterra a causa de los cuadernos de las coimas, con el voto del kirchnerismo se les cerró la causa. Hay un mundo subterráneo que se mueva para tratar de anular esa condena. Pero hay una fecha muy importante que es el 28 de diciembre, porque ahí se jubila el juez Maqueda y van a quedar 3. ¿Y por qué tiene que ver eso con la causa de vialidad? Bueno, porque tiene que tener un doble conforme para que la prisión sea efectiva. Y esta semana la Corte y el Tribunal Oral Federal mandó una señal muy preocupante para ella, que fue Ricardo Jaime, Luis. ¿Qué pasó con Ricardo? Que metió preso a Ricardo, que le dijo, tiene que ir preso Ricardo Jaime de nuevo, ¿no? Un recurso extraordinario que había metido Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, en la tragedia del 11. La Corte lo desechó y el Tribunal Oral le dijo, venga, usted tiene que cumplir ahora la condena porque está firme. El lunes, ¿no? El lunes es que tiene que ir. El lunes es el plazo, exactamente. Sí. Interesantísimo estos 2 datos últimos. Por algo te invitamos y te agradecemos. Resumen.